Muy buenas tardes a todos. La tragedia de Rusia. 1.300.000 trabajadores desaparecen. El PIB de Rusia se evapora. Distinguidos señores, el telón de terciopelo finalmente ha caído. En un momento raro pero impactante, Vladimir Putin accidentalmente mostró su propia carta. Reconoció el colapso irreversible de la economía rusa. Un siglo de decadencia se avecina ante la tierra de los abedules blancos, cuando las cifras de Interfax y Reuters revelan una realidad dura y una crisis laboral sin precedentes en la historia. ¿Por qué Vladimir Putin culpa al servicio militar y a los días festivos por la terrible caída financiera? ¿Será que el caos en el estrecho de Hormuz durante la Operación Furia Épica es realmente el último salvavidas para el petróleo y gas ruso? ¿O eso solo es una venda frágil puesta sobre una herida que sigue sangrando? Vamos a analizar la verdad detrás de la tasa de desempleo históricamente baja que promete el Kremlin. Revelaremos la estrategia de armas en vez de pan, que ha existido mucho antes de que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando gigantes como Betova, Kama o la fábrica de tanques Uraanbagonsavod empiezan a quedarse sin fuerzas, ¿queda alguna salida para Rusia si no termina la guerra en Ucrania? Las palabras duras y llenas de indignación al final no pueden ocultar una verdad cruel. Es probable que la tierra de los abedules no pueda recuperarse en todo un siglo. La economía rusa está cayendo sin frenos hacia el abismo del colapso, y los esfuerzos actuales para remediarlo solo empeoran aún más la situación. Lo peor no está solo en los números, sino en el hecho de que, incluso si la guerra en Ucrania terminara de inmediato, tampoco sería suficiente para sacar a Rusia del abismo financiero que su propio líder ha cavado con sus propias manos. Vladimir Putin acaba de revelar lo que el Kremlin ha estado ocultando cuidadosamente durante muchos años, y lo hizo de una manera muy particular. Señaló un problema difícil y luego actuó con total descaro, como si no tuviera nada que ver con él. Citando información de la agencia de noticias Interfax, en una reunión sobre asuntos económicos, Putin tuvo que declarar amargamente que las estadísticas muestran que el crecimiento económico ha disminuido durante 2 meses consecutivos. El Producto Interno Bruto, PIB, se redujo en un 1.8% solo en el periodo de enero a febrero de 2026. El presidente de Rusia admitió que los sectores de producción e industria en general, y especialmente los sectores sistémicos como la construcción, están sufriendo graves pérdidas. Al final, también tuvo que caer el telón de terciopelo. Putin se vio obligado a admitir los efectos devastadores que la guerra que él inició está causando en su país. Aún así, solo se atrevió a mirar los 2 primeros meses del año 2026, ignorando el hecho de que el PIB de Rusia solo creció un 1% en 2025. Un retroceso terrible después de 2 años consecutivos de crecimiento superior al 4%. Incluso estuvo cerca de alcanzar el 5%. La caída del PIB es la consecuencia directa de la economía de guerra que Putin ha creado, una decisión equivocada que está dejando cicatrices irreparables. La cifra cayó un 1.8% en los 2 primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2020. Pero tiene un peso mucho mayor de lo que aparenta, muchísimo. Cuando se pone en el contexto del crecimiento ya estancado del año anterior, vemos una economía rusa que realmente se está pudriendo desde adentro y no muestra señales de mejora. Según un informe de Ukraine Today, el Banco Central de Rusia sigue intentando maquillar la realidad al pronosticar un crecimiento del PIB del 1.6% para el primer trimestre. Pero quizás eso no sea más que una actuación torpe, porque la Academia de Ciencias de Rusia ha dado un pronóstico completamente opuesto. El primer trimestre de 2026 verá una disminución del 1.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La gran pregunta es por qué el Banco Central de Rusia hace todo lo posible para complacer a Putin usando cifras ilusorias sobre el crecimiento. La respuesta probablemente ya la sabe todo el mundo. Volviendo a las declaraciones de Putin, ¿acaso él presentó algún plan macroeconómico para salvar la caída libre del PIB? La respuesta definitivamente es no. Este presidente ni siquiera admite que la desastrosa situación económica actual es resultado de la invasión a Ucrania, la cual ya lleva más de 4 años continuos.
En cambio, él exige en voz alta informes detallados sobre por qué los indicadores macroeconómicos están por debajo de las expectativas de los expertos, los analistas e incluso de las previsiones tanto del gobierno como del Banco Central. Es ridículo que uno tenga que preguntarse qué dirán esos informes. Quizás solo los economistas rusos más valientes o aquellos que ya no tienen nada que perder se atreverían a ponerse de pie y decirle directamente al líder: Señor presidente, el problema está en usted mismo, Putin, que está actuando una farsa. En esa obra, él se muestra completamente ajeno al destino del país, mientras intenta buscar destellos de esperanza en medio de la oscuridad. La espera se volvió más ridícula que nunca cuando, en la reunión, Putin culpó al calendario. Él afirmó que la razón de la grave recesión económica en los primeros meses de 2025 fue la falta de días laborables. Putin argumentó que enero de este año tuvo 2 días laborables menos y febrero tuvo un día menos en comparación con el año pasado. Puede que él tenga razón en cuanto a los números, pero si miramos al resto del mundo, veremos lo absurdo que es. Es cierto. El Reino Unido, aunque también está luchando, aún registró un crecimiento real del PIB del 0,1% en enero y del 0,5% en febrero. Estados Unidos, Japón y los países del grupo G7 todos mantienen un crecimiento positivo de entre 0,1% y 0,3%. Entonces, ¿acaso los demás países usaron magia para crear días laborales extra que Rusia no tiene? Culpar al tiempo es una excusa débil. No es suficiente para explicar la tragedia económica que está ocurriendo. No se detienen ahí, incluso se aferran a la tasa de desempleo históricamente baja del 2,1% como un raro punto positivo. Dicen que el mercado laboral está cambiando y desarrollándose hacia una mayor flexibilidad. Sin embargo, detrás de la impresionante cifra del 2,1% hay fallas mortales. El experto en economía, Valentín Katasonov, ha revelado la verdad al afirmar que esta cifra no refleja correctamente la magnitud del desempleo en Rusia. Ignora a las personas que no están registradas ante las autoridades, a quienes tienen que trabajar con jornadas reducidas o a quienes las empresas han puesto en licencia temporal por falta de trabajo. Valentín Katasonov considera que la tasa real de desempleo en Rusia podría ser el doble si se realiza un cálculo completo. Pero incluso si creemos en la cifra del 2,1% de Putin, eso tampoco es una buena noticia. Eso en realidad es una señal de una grave crisis laboral. No olvides que, según los datos de Ucrania, ha habido más de 1.310.000 bajas desde que comenzó la guerra. Esos son millones de personas, principalmente hombres en edad laboral, han desaparecido para siempre de la economía rusa, dejando un vacío que nada puede llenar. Según un informe del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Rusia entró en la guerra de Putin cuando ya llevaba profundas heridas de una grave crisis demográfica y laboral. Para la tierra de los abedules blancos, el escenario más optimista para salvar la situación es atraer al menos a 550.000 inmigrantes cada año, solo para evitar que la población disminuya, y eso ni siquiera incluye a las vidas que ya se han perdido en el campo de batalla. Las señales de una escasez de mano de obra ya empezaron a ser evidentes desde el año 2024. En ese momento, el portal de empleo Supergroup de Rusia registró que hasta el 73% de las empresas nacionales estaban en una situación grave de escasez de personal. Al llegar a abril de 2026, el periódico Moscow Times citó al gobernador del Banco Central de Rusia. La señora Elvira Nabiulina lanzó una advertencia contundente diciendo que las empresas están siendo acorraladas, obligadas a aumentar los salarios de manera frenética para competir por el personal en un mercado donde ya casi no hay opciones. Este aumento vertiginoso de los salarios está elevando los costos de producción, provocando choques de precios que recaen sobre los consumidores. La escasez de mano de obra ahora se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad de los precios en el país. Por eso, la tasa de desempleo del 2,1% de la que Putin siempre se enorgullece, quizás no sea tan positiva como él promete. En realidad, esto demuestra que Putin es completamente incapaz de encontrar una salida para la crisis laboral que ha durado muchos años. Incluso, él ha profundizado aún más esa brecha con una guerra que, cuando termine, habrá arrebatado a Rusia millones de trabajadores potenciales. Las palabras adornadas sobre la economía del Kremlin
Al final, también tienen que ceder ante la dura realidad. Muchos sectores clave de la economía rusa están cayendo en picada y parece que ya no hay ningún milagro que pueda salvarlos. Pero los problemas económicos de Rusia ya no son una predicción, sino una realidad que está ocurriendo. Lo que estamos presenciando es el efecto dominó de 4 años de decisiones equivocadas de Putin, que han llevado a Rusia a un abismo financiero sin salida. Comencemos con las actividades empresariales. Según Ukraine Today y Moscow Times, los datos de monitoreo empresarial del Banco Central de Rusia muestran que la tasa de crecimiento está disminuyendo gradualmente. El índice del entorno empresarial BCI, donde cualquier cifra por debajo de 0 es una señal de declive, cayó de 0,2 en enero a menos 0,1 en febrero. Desde la perspectiva más optimista, solo se puede llamar a esto un estancamiento, pero en realidad la situación es mucho peor. El Banco Central Europeo también registró una fuerte caída en los ingresos en la mayoría de las industrias durante el primer trimestre. En 2026, la situación se volvió cada vez más desesperada con cada mes. El periódico The New Voice of Ukraine proporcionó más estadísticas, destacando la magnitud de este desastre industrial. La industria de la construcción, que durante mucho tiempo ha sido un pilar de la economía interna de Rusia, vio una caída en la producción del 16% en comparación con el mismo periodo del año pasado en enero. Para febrero, la inversión en capital fijo cayó otro 14%. Ha caído en picada desde finales de 2025. La producción manufacturera también disminuyó un 2,9%, lo cual es aún más sorprendente. El volumen de carga de transporte comercial de Rusia cayó a su punto más bajo en febrero, quedando en poco más de 430.000 millones de toneladas. Es el nivel más bajo desde la época del confinamiento por COVID-19. En 2020, el comercio minorista se estancó. Mientras tanto, el ritmo de aumento salarial empezó a perder fuerza. Solo creció 1% en febrero, comparado con el 13,5% de todo el año anterior. Todo esto confirma que las empresas rusas están agotadas. No solo les falta personal, sino que también están sufriendo grandes pérdidas, tanto que ya no pueden pagar salarios tan altos como antes. Se han empezado a aplicar medidas desesperadas. United 24 informó a finales de marzo que muchas fábricas en Rusia han tenido que pasar a un régimen de trabajo de solo 3 días a la semana. Entre ellas está ISTKT, una fábrica que produce excavadoras mineras gigantes, la cual ha reducido las horas de trabajo de casi el 40% de sus empleados. Solo en la región de Leningrado, 8 empresas han tenido que detener la producción por completo y otras 16 han tenido que reducir sus horarios de trabajo. La industria automotriz de Rusia tampoco está en mejor situación, ya que 2 grandes empresas, Betova y Kama, se han visto obligadas a detener la producción o reducir las horas de trabajo. Kama ha tenido que implementar una semana laboral de 4 días, debido al colapso total de las ventas de automóviles. Antes de eso, el gigante fabricante de tanques Uranbagón-Zavod también anunció despidos masivos, lo que provocó que el personal en algunas unidades se redujera hasta la mitad. Esto no es propio de empresas sanas. Este es el final del camino para entidades que están perdiendo gradualmente su capacidad de pago y se acercan a un colapso inevitable. A nivel macro, estos tipos de rescates están drenando directamente el presupuesto federal. El gobierno ruso ha estado exprimiendo a las empresas ajenas al sector del petróleo y el gas hasta el agotamiento mediante el aumento del impuesto al valor agregado y el impuesto especial al consumo. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos por exprimir, los ingresos de los sectores no energéticos solo aumentaron un escaso 7% en el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, el gasto presupuestario se disparó hasta un 17%. Como resultado, hubo un enorme déficit presupuestario de hasta 4,58 billones de rublos. Tương đương 60 tỷ đô la. Justo cuando Rusia necesita cientos de miles de millones de dólares para mantener la maquinaria de guerra en Ucrania. A menudo hablamos del petróleo y el gas como el talón de Aquiles, o más bien la columna vertebral de la economía rusa. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford señala que los impuestos provenientes de la energía suelen aportar entre el 30 y el 50% de los ingresos del presupuesto federal. Un sector energético débil significa una Rusia debilitada.
Y fue el propio Ministerio de Finanzas de Rusia quien tuvo que admitir en su informe de abril que los ingresos presupuestarios del primer trimestre de 2026 fueron un 8.2% más bajos en comparación con el mismo periodo del año pasado. El aumento de impuestos a las empresas no energéticas no es suficiente para compensar el enorme déficit del petróleo y el gas, ya que los ingresos de este sector se han evaporado en más de un 45% debido a la caída de los precios del petróleo. Junto con la pérdida de ingresos por energía, esto obligó a Rusia a tomar la decisión de suspender todas las transacciones de oro y divisas hasta julio. Una señal que no podría ser más clara sobre una economía que está agonizando. Ni siquiera los acontecimientos emocionantes de la Operación Furia Épica pudieron traerle a Rusia la salvación que tanto esperaban. Cuando Estados Unidos inició operaciones militares contra Irán, el gobierno de Teherán respondió bloqueando el estrecho de Hormuz, uno de los pocos puntos de estrangulamiento más importantes para el flujo de energía global. Imaginen que aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo pasa por estas aguas estrechas cada año, y ahora todo eso ha sido bloqueado. Estos bloqueos significan que el flujo de energía se ha interrumpido, causando choques de precios que sacuden al mundo entero. El precio del petróleo ha superado los $100 por barril durante toda la Operación Furia Épica, y accidentalmente esto se ha convertido en un salvavidas temporal al que Rusia se ha aferrado rápidamente. Aunque tuvieron que vender el petróleo con un gran descuento, Rusia aún así obtuvo grandes ganancias por cada barril que su flota fantasma transportaba, simplemente porque el suministro desde el Golfo se había restringido. Según un informe de Reuters del 9 de abril, los ingresos fiscales del petróleo ruso podrían duplicarse, alcanzando los $9.000 millones este mes, todo gracias al caos en Medio Oriente. Esto puede considerarse un raro punto brillante para el Kremlin, pero no podrá durar. Basta con que Estados Unidos e Irán lleguen a cualquier acuerdo que lleve a la reapertura del estrecho de Hormuz, y el precio del petróleo caerá de inmediato. En ese momento, Rusia será arrastrada de nuevo a una dura realidad, donde las estrictas sanciones y los constantes ataques de Ucrania a las instalaciones petroleras y de gas están agotando su principal fuente de ingresos. En medio de innumerables dificultades, la mayor esperanza de Rusia ahora son solo impulsos a corto plazo de eventos fuera de su control directo. Mientras esas turbulencias internacionales no se resuelvan, Rusia aún tendrá un poco de margen para resistir. Pero en cuanto la situación se calme, caerán directamente en la zona de peligro. El Centro de Análisis Económico y Pronóstico a Corto Plazo, una consultora de prestigio en Rusia, ha hecho una amarga observación. La situación actual del petróleo es en realidad solo una delgada venda sobre una herida que sigue sangrando. Aunque se pronostica que el precio de exportación del petróleo iraní podría aumentar a $81.6 por barril, esto solo podría impulsar el crecimiento económico de Rusia en apenas un 0.5% en 2026 y el crecimiento total tampoco podría superar el 1.3%. Eso incluso es un escenario bastante optimista, porque todas las señales actuales indican que 2026 será el año en que Rusia entre oficialmente en una gran recesión. Putin está pidiendo soluciones, pero ese llamado es en vano, cuando él mismo es la raíz de todos los desastres. Las tasas de interés internas siguen siendo altísimas y el Banco Central ya ha confirmado que no habrá reducción de tasas en el futuro cercano. La inversión en las empresas rusas ha caído un 2.3% desde 2025 y el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia cree que se avecina otra caída. Peor aún, la única fuente de inversión que queda proviene de los propios recursos internos de esas empresas. Piénsalo, cuando las empresas ya no tienen ganancias, ¿de dónde sacarán para reinvertir? Es inevitable una espiral descendente. No hay ningún milagro que pueda ayudar a Rusia a acelerar su recuperación económica. Todo lo que Putin ha creado es una montaña de problemas difíciles, empujando al país a una espiral mortal. La única manera de que Rusia tenga una oportunidad de salir de este abismo es lo que Putin nunca hará: poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, en este momento, incluso detener la guerra
puede que ya sea demasiado tarde para salvar al país. En un análisis publicado en el Moscow Times, Vasily Burok, el director de la consultora Eston Tolab, y Andrei Yakovlev, investigador del David Center de la Universidad de Harvard, señalaron que los problemas económicos de Rusia ya tenían raíces mucho antes de que estallara la invasión. Rusia eligió las armas en lugar del pan mucho antes de 2022. Putin pasó años concentrando el poder y los recursos en manos de sus aliados cercanos, los oligarcas y los grandes conglomerados alrededor del Kremlin. Esto significa que la clase trabajadora ya no tenía nada incluso antes de que comenzara la guerra, y ahora la situación es aún más desastrosa. Rusia ha abandonado sistemáticamente los servicios sociales y la infraestructura para servir a sus ambiciones militares. Una guerra silenciosa se está librando dentro de Rusia, ya que la concentración excesiva de riqueza ha llevado a una pobreza extrema en las regiones fuera de Moscú. Según Vasily Burok y Andrei Yakovlev, esta es una decisión matemática despiadada, porque la pobreza crea una fuente abundante de reservistas para el ejército de Putin. Esta desigualdad ha quedado expuesta de manera brutal desde que comenzó la guerra y se ha ido acumulando durante muchos años. Pero esta cicatriz no desaparecerá solo porque termine la guerra en Ucrania. Esa es la naturaleza del sistema de Putin: concentrar toda la riqueza en la cima y dejar que el resto del país se marchite. Toda la confianza del sector empresarial en el Estado se desvaneció hace mucho tiempo. El final de la guerra, si llega, solo reforzará aún más el estado de podredumbre que Putin ha construido con tanto esmero. Ya no queda esperanza para Rusia, solo queda una cadena de colapsos continuos y una realidad económica cada vez peor. Mientras Putin y sus allegados sigan beneficiándose de las ruinas, no tendrán ninguna motivación para cambiar. La solución definitiva que los economistas rusos nunca se atreven a decir es precisamente la salida de Putin. Mientras él siga en el poder, Rusia no podrá encontrar la luz de la recuperación. Mientras tanto, el pánico se apodera del Kremlin, ya que las derrotas en el campo de batalla en Ucrania se están agravando cada vez más. A medida que Putin se hunde más en el aislamiento y el autoengaño, la estrategia de Ucrania está haciendo sonar cada vez más campanas de alarma en el corazón de Moscú. Entonces, ¿ustedes creen que el aumento de los precios del petróleo debido a las tensiones en Medio Oriente podría salvar la economía rusa de una gran recesión en 2026? Y si Vladimir Putin decide poner fin a la guerra en Ucrania hoy mismo, ¿cómo vería el mundo a Rusia